¿Cómo es que elige los nombres del título de esos cuentos? De los cuentos, sí, me parece importante el título. Depende del efecto que uno busque. Me parece que no tiene que ser muy obvio. Por ejemplo, cuando publiqué La noche del meteorito, le podría haber puesto El secreto del museo, El misterio del museo, y por ahí era más ganchero, pero a mí me parece que tienen que ser un poco más sutiles. Entonces trato de que representen lo que está escrito, y hay otros que sí, que van más directos, digamos, depende. Pero a mí se me suele ocurrir en la mitad de un libro el título. O sea, pocas veces me han cambiado los títulos en las editoriales, solo una o dos veces. Mi primer libro se llamó Ganas de tener miedo, y era así como empezaba. O sea que siempre me parece que elijo los títulos que representan lo que escribo y me gustan en general. Después ojalá a los lectores les guste lo que hay adentro, pero yo estoy conforme con los títulos. Me parece importante que tienen que ser lo más elegantes posibles, que representen algo poético, también sin ser poesía, que representen algo poético y que a la vez produzcan alguna especie de inquietud o de interés o de resonancia en el que lee este título. ¿Dónde estudió, o sea, dónde recibió su preparación? Sí, bueno, yo estudié la preparación, empezó en la biblioteca familiar. Yo vengo de una familia campesina, somos 7 hermanos, y había una biblioteca y ahí empecé a leer los primeros libros. Siguió en la escuela primaria, sobre todo los días de lluvia, donde la maestra nos dejaba leer lo que quisiéramos porque iban pocos chicos cuando llovía. Y después la formación de un escritor es muy personal, no es convencional. Así que mis escuelas han sido los libros de otros autores, han sido las revistas literarias en las que participé, y en una última instancia los editores. Yo valoro mucho el trabajo del editor en las editoriales, que es quien está ocupado en diseccionar el libro que uno presenta y de hacer algunas sugerencias para mejorarlo si es que a él le parece, y yo escucho mucho esas sugerencias, porque los editores son lectores muy calificados, y yo escribo para que a los lectores les guste lo que yo escribo. Y mentiría si dijera que no quiero seducir al lector. A mí me gusta entretener, hacer pensar, hacer reír. Que lo logre es otro tema, es mi intención. ¿Y cuál de sus obras le gusta más? Siempre, ahora estoy muy feliz porque acaba de salir Nunca estuve en la guerra, que es mi novela malvinera, que habla de la guerra de Malvinas. Entonces, como cuando aparece un bebé en una familia, uno siempre está pendiente de este bebé que acaba de nacer. Cada libro que sale para mí es una alegría, pero hay libros que tienen algún componente autobiográfico más importante, y esos son los libros más entrañables para mí. Nunca estuve en la guerra, El cuaderno blanco de papá, Algo que domina el mundo. Son libros que en general tienen que ver de un modo subterráneo con algún elemento importante en mi vida que tiene que ver con mi familia, con el servicio militar, con la guerra de Malvinas, con mis primeros años en Buenos Aires. En general hablan de épocas de mi vida donde yo me sentía mucho más vulnerable que ahora, y en la vulnerabilidad en donde está lo maravilloso también, lo que nos deja mucha huella. Los primeros años de un chico de campo en una ciudad como Buenos Aires son inolvidables, y yo estoy escribiendo mucho ahora sobre eso. ¿Dónde saca su fuente de inspiración para poder escribir esos libros? Y creo que es una antenita que tiene todo el que se dedica a crear, sea pintor, director de cine, escritor, que uno observa alrededor. Más allá del alimento en sí que representa para la imaginación leer libros, que es un alimento sobre todo técnico, para uno tener las herramientas para generar el suspenso, terror, miedo, tristeza, alegría, lo que quiera generar.
lo más importante es ser un observador de uno mismo, en principio, y de lo que pasa alrededor. La gran aventura que había para contar era la aventura de la vida cotidiana. Yo creía en una época yo tenía que vivir una vida aventurera, en el sentido cinematográfico, como Indiana Jones. Por eso hice un curso de paracaidismo incompleto, al cuarto salto no quise saber más nada. Creía que ser escritor era sinónimo de tener una vida de muchas aventuras. Después me di cuenta que había que sutilizar esa mirada y que la aventura que había para contar es la aventura que uno vive, que ya de por sí es una gran aventura estar vivo, charlar con tu vecino, discutir con tu esposa, con tu novia, con un amigo. Todo eso puede generar un cuento, una historia después. Y, por ejemplo, ¿por qué lo motivó tanto el prólogo que hizo Jorge Lisboa? ¿Cuál prólogo? El prólogo. ¿Me molestó, dijiste? No, motivó. Dijo le había motivado la entrevista el prólogo que hizo Jorge Lisboa. Sí, es muy importante para mí. A tal punto que nunca estuve en la guerra. Yo cito a Bradbury al comenzar la novela, una cita de Crónicas Marcianas, y el segundo capítulo se llama Borges, porque narro parte de esa entrevista que le hice a Borges a los 18 años. Fue muy motivante, le hice una entrevista a Borges a los 18 años. Y cuando yo leí Crónicas Marcianas a los 12 años, descubrí no solo a Bradbury, sino también a Borges, porque Borges hizo el prólogo, y en ese prólogo ya se veía la maestría de él para expresar sus pensamientos. Borges, una de las cosas que me quedó que dijo Borges en ese prólogo es que los hombres no nos conocemos a nosotros mismos, y lo que es peor, quizás Dios tampoco nos conoce. Entonces esas cosas para mí me dejaron como una inquietud muy importante. Y entonces empecé a leer a Borges. Leí a Bradbury y después también a Borges. Pero al Borges que leí en la adolescencia fue apenas un anticipo del Borges que yo iba a descubrir de mayor, de adulto, ¿no? Pues, muchas gracias por la entrevista.